Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 13, en adelante, y tiene mucha relación con lo que nuestro hermano Ángel nos comentaba, nos enseñaba en el momento de ministrar las ofrendas, y él hablaba acerca de lo que no es ofrenda, y de alguna manera yo voy a estar hablando de lo que no es palabra de Dios, de lo que no es hablar de Dios. Y en este capítulo que vamos a estar leyendo vamos a encontrar palabra de Dios que viene al profeta y habla de muchos profetas y habla de una determinación de Dios. Vamos a encontrar de que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, que nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios, y no solamente hablamos la palabra de Dios, sino andamos por la palabra de Dios. También vamos a encontrar en este pasaje que algunos no hablan de la palabra de Dios, sino que hablan de su propio corazón, ¿no? Palabras que salen de sus emociones, de sus sentimientos, de su propio corazón. Y por último vamos a ver que el poder de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos hace libres de todas las mentiras. Tenemos libertad para servir a Dios, tenemos libertad para proclamar la verdad de las Escrituras. ¿Cuántos han sido hechos libres por el poder de Dios? Por el poder de su palabra. Sin embargo, en este capítulo vamos a leer acerca del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y en una parte, en unos versículos de este capítulo, vamos a ver de que muchos habían sido como enceguecidos, engañados. Habla de vendas mágicas, ¿no? Y habían sido confundidos acerca de la verdad, de lo que Dios había hablado, de su palabra. Y el Señor, por su gracia, su misericordia, interviene usando a uno de sus siervos, en este caso Ezequiel. Esto transcurre durante el cautiverio en Babilonia, pero cuando usted lee el libro de Ezequiel entra la duda, ¿no? Que si estaba en Babilonia Ezequiel o estaba en Jerusalén, porque la mayor parte de lo que él habla, las profecías, se está refiriendo a la gente que está en Jerusalén. Y uno dirá, bueno, ¿por qué si estaba el cautivo en Babilonia? ¿Por qué estaba hablando esta palabra? Porque en Jerusalén habían quedado algunos que también recibían ciertas palabras, ciertas profecías. Y el Señor aquí nos va a hablar un poco de esto. Y el tema que yo quiero compartirles hoy tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con lo que relata este texto, pero con lo que hay muchas personas en este tiempo que hablan de su propio corazón. Y algunos escuchamos esta frase, no, la verdad que este hombre, esta mujer es todo corazón. ¿No escuchó esa frase? Es todo corazón. Como diciendo, es una persona auténtica, abre su corazón. Es más, lo común es cuando nos agrada algo, etcétera, ¿qué hacemos? Un corazoncito. El corazón. Y el Señor lo que hace es librar a su pueblo y guía a sus hijos a la verdad. Y la verdad justamente no está en el corazón nuestro, ni en el de ningún hombre. No está en el corazón.
Constantemente nosotros vivimos tomando decisiones desde cosas muy pequeñas y cotidianas y cosas que trascienden en nuestra vida, ¿no? Tomamos decisiones, por ejemplo, al levantarnos, no sé, un día domingo, decir, bueno, hoy voy a congregarme o no. Es una decisión personal. Obviamente que podemos decir un montón de cuestiones, ¿no? Del por qué no estamos o por qué no vinimos, pero es una decisión personal que incluso ya la estamos tomando desde el día anterior, porque lo que hacemos el día anterior nos predispone a ver si estamos con sueño o no a la mañana, etc. Bueno, casualmente anoche llegamos muy tarde a casa, fuimos a visitar a unas familias que hacían más de 4 años que no nos reuníamos. Fuimos a cenar y de repente empezamos a cenar como a las 12. Así que imagínense a la hora que llegamos a casa y hasta que llegamos con los niños. Bueno, yo me acosté a las 3 de la mañana, ¿verdad? Pero hay una prioridad en mi corazón. Hoy, temprano, no importa qué hora me acosté, levantarme como todos los domingos para prepararme para venir a congregar y estar con los hermanos, ¿no? En cambio, otros ya piensan, no, pero si me voy a acostar tarde, entonces tengo un motivo, una excusa para no ir, porque tuve sueño, me dormí, estaba cansado. Son decisiones constantes, unas van a ser correctas y otras van a ser como incorrectas, inapropiadas. Nos pasa en el ambiente laboral también, ¿verdad? Tomamos decisiones, a veces terminamos tan enredados en lo laboral que decimos, ay Señor, si yo tuviera más tiempo, te serviría más. Pero en algún momento cuando no tenías trabajo, ay Señor, dame trabajo, necesito, el Señor te dio trabajo y cambiaste al Señor por el trabajo, ¿no? Y cuando digo cambiaste el Señor, no es que dijiste, bueno, yo ya no soy cristiano, pero ya cambiaste tu prioridad. Tu prioridad ahora es el trabajo y no el servicio a Dios y honrar a Dios. Está muy relacionado con lo que compartía Ángel, nuestra ofrenda, ¿no? A Dios. Nosotros todo el tiempo estamos tomando decisiones que pueden ser un olor fragante delante de la presencia de Dios o todo lo contrario. Cuando estamos como estudiantes, ya sea en un nivel primario, secundario, universitario, también tomamos decisiones. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablan nuestras acciones? Constantemente tomamos esas decisiones. Decimos, bueno, me adhiero a lo que está haciendo el resto o muestro a Cristo a través de mi vocabulario, de mi forma de hablar, de mi forma de expresarme, o no. Son decisiones que vamos tomando y esas decisiones pueden ser agradables a Dios o no. ¿Cuál es el grave problema que pasó en esta circunstancia que vamos a estar hablando en el capítulo 13 de Ezequiel? Es que comenzaron a haber algunos profetas, predicadores, que empezaron a conformar a la gente con lo que ellos tenían en su propio corazón. Vamos a dar un ejemplo práctico, ¿no? Viene una persona y le dice, imagínense a un pastor X, él dice, pastor, tengo que hablar con vos, y entonces se acerca, comienza a charlar, y bueno, me está pasando lo siguiente, la verdad que mi esposa no me interesa más, ya no creo que no siento nada por ella, y tengo una compañera ahí que la verdad que me gusta un montón y es re buena y todo, y creo que que hay un amor verdadero, ¿qué hago? Bueno, ya de antemano sabe cuál es la verdad, ¿no? ¿Sí o no? ¿Usted sabe lo que dice la palabra de Dios? Imagínense que ese pastor le dice, y bueno, hermano, si ya no hay más amor con tu esposa, déjala y anda con esta. Es lo que sentís en tu corazón. Aunque le parezca mentira, hay pastores que aconsejan eso. Bueno, déjalo.
Ah, no, pero pastor, lo que pasa es que no viene a la iglesia y entonces, bueno, pero ¿y? ¿Me entiende lo que estoy hablando? O sea, aparecen en este capítulo profetas que estaban profetizando lo que ellos querían escuchar. Por eso es que, hermanos, anda tanto profeta deambulante por ahí y tienen tanto éxito. Yo he escuchado más de una vez, corriendo como locos, no sé hasta dónde, porque viene el profeta tal. ¿Usted no escuchó eso? Nunca. Ah, no, porque el profeta no sé de dónde, que se llama no sé cuánto. Algunos ya hasta tienen nombre artístico, representante. Y no, porque profetiza y te dice, ¿qué crees que te vaya a decir que no esté acá en la Biblia? Y van corriendo porque, claro, quieren que le digan, este mismo que fue a hablar con este pastor imaginario, va a ese profeta y ese profeta le dice, hermano, el Señor dice que va a conceder todos los deseos de tu corazón. Amén, gloria a Dios, y se va con la vecina. ¿Nunca escuchó que alguien le dijeron, el Señor va a conceder todos los deseos de tu corazón? Bueno, ni se le ocurra venir a decirme eso a mí. Voy a sacar volando. Yo no quiero que se cumplan los deseos de mi corazón, porque mi corazón es engañoso. Yo quiero que se cumpla en mi vida la voluntad y el propósito de Dios. Pero qué más lindo escuchar. Se va a cumplir el deseo de tu corazón. El deseo de tu corazón. Lo que vos tenés ganas. Lo que tus emociones están anhelando. Entonces, claro, vamos todos corriendo para allá. Y de repente hay otros que dicen, bueno, vengan acá porque voy a dar la palabra profética para este nuevo año. La palabra profética para este nuevo año. ¿Cómo es esto? ¿A usted no escuchó eso nunca, no? Que dijeron por ahí. Pero, para que se haga efectiva en tu vida esa palabra profética, tenés que hacer una ofrenda, o si no le llamamos pacto, ¿no? Un pacto con Dios, pero lo tenés que sellar con dinero. Claro, y después piensan que Dios está obligado a hacer lo que vos hiciste porque vos pusiste. Y eso, como es Ángel, no es ofrenda, ¿no? Hoy nos enseñó el Señor a través de la vida de nuestro hermano Ángel qué cosa no es ofrenda. Yo no ofrendo para que Dios haga algo en mi vida. Dios hace algo en mi vida porque es bueno y misericordioso, porque yo no lo merezco. Y no hay nada que yo pueda darle a Dios que pueda comprar el favor de Dios. Pero vamos a encontrar, como en este libro, como en este capítulo, personajes famosos, muchos de ellos, populares, muchos de ellos, que van a decirte lo que vos querés escuchar en ese momento. Amén. ¿Y por qué hay tanta gente? ¿Y por qué se amontonan? ¿Y por qué si tienen que hacer cola, hacen cola? ¿Por qué? Porque van a escuchar lo que quieren escuchar, conforme a los deseos de su corazón, conforme a las emociones engañosas. Entonces van a escuchar eso. ¿O no? Bueno, vamos a leer el texto, a ver qué dice el Señor. Este hombre Ezequiel había sido deportado muy joven a Babilonia. Vivía con su familia en aquel lugar, pero buscaba a Dios. Dios le hablaba. Y este libro vamos a encontrar también promesas de restauración para el pueblo de Israel, que estaba padeciendo esto a causa de su desobediencia. Y en el capítulo 13 dice
versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra, ¿quiénes? Los profetas de Israel, que ¿qué hacen? Profetizan. Y di a los que profetizan, ¿de dónde? De su propio corazón, oíd palabra de Jehová. En otras versiones dice algo así, ¿no? Hijo de hombre, ve y diles a aquellos que están hablando en nombre de mí, pero lo hacen de su propio corazón, que escuchen lo que yo tengo para decir. Queridos hermanos, ayer casualmente estaba escuchando un predicador español que muchas veces escucho, no recuerdo ahora su apellido, y él hablaba justamente del peligro desde hace tiempo y en este tiempo, sobre todo aquellas personas que vienen a un púlpito o personalmente y te dice, tengo una palabra para vos, Dios me dijo que... ¿A usted no le ha pasado nunca? Que se le acercó a alguien y dijo, no, tengo una palabra para vos. Dios me dijo que tal y tal cosa. ¿Nunca le pasó? Gloria a Dios que no le haya pasado. Cuando alguien se le acerca y comienza a decirle esta cosa, Dios me dijo, abra todos sus signos, póngase alerta para ver qué es lo que va a decir. Ahora si dice, Dios me dijo, y te habla de la palabra de Dios, y te dice, Dios me dijo que te comparta este pasaje, bien, lo voy a recibir. Voy a estudiar ese pasaje. Ahora, generalmente no pasa eso, porque es aburrido, me manda a estudiar, ¿no? O sea, dice, no, Dios me dijo que... Y las palabras generalmente son muy generalistas, pero que le viene bien a cualquiera, ¿no? Como esto, Dios va a cumplir los deseos de tu corazón. Lo que estás esperando ya llega. ¿O no? Bueno, y otros son más osados, ¿no? Me dicen, bueno, Dios me dice que esta semana vos recibiste una plata en el cajero automático y Dios me está hablando de que si vos das eso, entonces Dios va a bendecir tu vida y responder esa petición que vos tenés hace tanto tiempo. Bueno, hay personas incautas, indoctos, que salen corriendo y van, sacan la plata del cajero y van y la ponen, ¿no? Una vez, lo cuento porque es real, ¿no? Había uno revoleando un poncho. Yo estaba en esa reunión hace muchos años y estaba como viendo la situación. Y lo que incitaba a esta persona era que aquel que tuviera ese poncho iba a tener la unción del Espíritu Santo. Menos mal que yo no tenía un peso. Porque a veces, como vamos a ver acá, somos arrastrados con la corriente. Y yo vi la desesperación de las personas. Y esto y lo otro. Decía, no, bueno, arranquemos con $1,000 para arriba. Bueno, en ese tiempo era $1,000, era 1,000 pesos, estaba el 1 al 1. Y una persona muy conocida dice, yo tengo un piano de cola, vale muchísimo dinero, los cambio por mi piano. Hay un sonido extraño por ahí. ¿Cómo es esto? Claro, ¿por qué? Porque, ¿cuál era primero el anhelo del corazón de esta persona?
tener poder. Estaba ahí en el corazón de esto, de varias personas, ¿no? El tener poder. ¿Para qué? Vaya a saber para qué. Pero era el tener poder, porque lo que se promueve, no, tienes que tener la unción, el poder, esto, lo otro, etcétera. Entonces, bueno, y si querés el poder, tenés que hacer esto. Ay, ¿qué tengo que hacer? Compré el poncho. Entonces, alguien cambió el poncho por dinero. Y ahora debe estar durmiendo por ahí en una esquina con el poncho. Bueno, esta persona que revolvió el poncho, en un momento terminó preso en un lugar, les cuento. Por defraudación y tantas otras cosas. Pero cuando muchos escuchaban, hablaba de la palabra de Dios, decían el nombre de Dios. Como acá, dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas que profetizan, y diles a los que profetizan de su propio corazón, oigan palabra del Señor. Porque no estaban oyendo la palabra del Señor. No estaban escuchando la palabra del Señor. Estaban escuchando, ¿qué? Su propio corazón. ¿Y qué quería en ese caso el propio corazón de ellos y de los que estaban en Jerusalén? De que estuviera todo bien. De que iban a vencer a sus enemigos. De que iban a ser libertados. Y dice versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas, ¿cómo los nombra? Insensatos, locos, desorientados, irracionales, que andan en pos de ¿qué? De su propio espíritu, no del Espíritu Santo de Dios, de su propio espíritu, y nada, ¿qué? Y nada han visto. Hermano, hoy estoy un poco así. Hermano, comencé a buscar al Señor. Estoy viendo cómo cae lluvia de oro sobre tu vida. ¿Ve? Y alguien va a estar contento. Va a decir, justo lo que yo estaba necesitando. A ver, yo pregunto, hermanos. ¿Quién no quisiera que le llueva oro en la cabeza? ¿Sí o no? Ay, no, yo no, pastor, no soy materialista. No, bueno, pásemelo a mí. Sí. Obvio. ¿Por qué? Porque está hablando de qué, de lo que tiene en su espíritu, en su corazón, y dice el Señor, no han visto nada. No han visto nada. Y claro, pero le hablan a las masas le hablan, los incitan a esto, a lo otro, y en un momento alguno dice, ay, sí, yo también veo, no ve nada tampoco. Y después el otro que de alguna manera sinceramente está queriendo buscar a Dios, está diciendo, ¿y por qué yo no veo? ¿Qué me está pasando? Dios no me ama, no veo cómo cae el oro sobre mi vida. No, y no ves cómo cae el oro porque es todo mentira. Son engaños. Yo pregunto, aparte ninguno de esos que dicen que les llovió oro, no sé qué, polvo de oro a la cabeza, les sirvió para algo, para nada. No es que lo juntaron, fueron, lo vendieron, obtuvieron dinero. No, nada que ver. Entonces, ¿cuál sería el propósito? ¿Qué propósito tendría? ¿Verdad? Pero claro, hablan de lo que les viene a su propio espíritu, pero nada han visto. ¿Por qué? Porque hablan de dónde, como dice ahí el título, hablan de su propio corazón. Está lleno en este tiempo, hermanos y hermanas, de personas que hablan de su propio corazón. Y nosotros no tenemos que escuchar a nadie que hable de su propio corazón, sino aquellos que hablan de lo que dice la palabra de Dios. Y es un peligro porque vamos a ver que muchos, incluso escogidos, dice la Biblia, si fueran posible, serían engañados. Está bien, no permaneceremos en el engaño, pero si nos dejamos llevar, vamos a cometer un montón de errores.
No voy a decir que levante la mano para no avergonzarlo, pero ¿cuántos de los que están acá esta mañana alguna vez salieron corriendo para buscar algún profeta que vino no sé dónde, por allá o por aquel otro lado? Lo digo porque sé de qué estoy hablando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque queremos escuchar que nos digan lo que nuestro corazón quiere escuchar y no queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Escuchar al Señor, escuchar la palabra, obedecer la palabra. Dice el versículo 4, mire lo que dice, ¿no? ¿Cómo son? Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Zorras que se mezclan entre la multitud. Otro pasaje en la Escritura que nos habla de las zorras pequeñas, ¿no? Que hacen gran daño. Se mezclan y hablan a tu corazón. Hermanos, cualquier persona, aunque no esté en el púlpito y que no tenga ni siquiera el que diga ser un profeta, pero si también se acerca a tu vida y viene a hablarte, dice, ay no, Dios me dijo que te diga esto y lo otro, ya ahí pone una alerta. ¿Qué tiene que hacer usted? Primero andé y hablarlo con el pastor y contarle al pastor, y después vení, si es que no preste oído porque usted también participa de lo mismo. El problema de Israel es que empezó a escuchar a esta gente. Y terminaron siendo engañados, seducidos, dice, como vendas mágicas sobre sus ojos, sobre su cabeza, para no ver la verdad. Y son como zorras. Dice el versículo 5, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Entonces están haciendo cualquier cosa, menos seguir mi voluntad, el propósito, plantando el fundamento. ¿Vieron vanidad y qué más? Versículo 6. ¿Qué vieron? Bueno, hermanos, lo que no viene de Dios es adivinación. Y la adivinación es un pecado. Y está lleno de adivinos. Como dicen por ahí, a muchos les falta nada más la esfera ahí. No tienen la esfera, pero actúan de la misma manera. Y muchos de ellos en este tiempo se preparan también con un montón de cuestiones psicológicas, del observar a la persona, a ver, según cómo se sienta, si levanta la mirada o no levanta la mirada, si mueve mucho las manos, si cruza las manos o no. Indicadores psicológicos de si la persona está angustiada, está nerviosa, tiene un problema. Eso lo puede saber cualquiera. Ahora a veces dice, no, ¿sabes qué? Dios me está diciendo de que estás muy angustiado en tu corazón. ¿Cómo sabe? Y entonces la persona empieza a llorar porque dice, ay, ¿cómo sabe que estoy angustiado? Y entonces sigue, no, y además, porque estás angustiado porque tienes un problema y no puedes dormir. ¿Cómo sabe? Listo, ya está, hasta acá. Pero tengo una palabra para vos. Así le pasó a algunos conocidos que tuve una charla hace más de un año, poco más. Hablando, le digo, ¿se desviaron de la verdad? Le digo, ¿qué están haciendo? ¿De dónde sacaron esa falsa doctrina que están siguiendo?
¿qué están haciendo? Como 1 hora y media por teléfono. Porque viven lejos. Y dice, no, porque resulta que una vez, hace tiempo, vino tal y tal a la casa y nosotros estábamos pasando un problema. Y él vino, nos habló y nos dijo, sí, porque ustedes esto, lo otro, les pasa esto. Y entonces, y como esa vez nos hizo tanto bien, y ahora lo seguimos. Y ahora lo sigue. Yo digo, pero no se están dando cuenta. Y no se están dando cuenta. Están vendados, ciegos. Ciegos que guían a otros ciegos. Si usted tiene que caminar por un lugar, por ejemplo, no sé, ahí en Córdoba, yo me acuerdo, había unos lugares que pasó unos caminitos así, había una barranca importante, y aparece una persona, no tengo nada a mano acá, con lentes negros, y cartelito dice guía, con todo respeto decir, perdóname, pero acá no, porque está ciego. No puede ver el camino. ¿Usted qué le va a decir? No, deja que voy solo, por lo menos. Voy a buscar otro guía, pero no puede un ciego guiarme en un lugar tan complicado. A menos que yo también esté ciego. Porque ni siquiera voy a ver quién me está guiando. Eso es lo que sucede en este tiempo y lo que sucedía aquí. Falsos profetas como zorras. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿Qué está diciendo? Se autoconvencen de que porque dicen y dicen y dicen, Dios los va a escuchar y va a responder y va a hacer lo que ellos están diciendo. Bueno, esto tiene que ver con una corriente desde hace mucho tiempo que es el positivismo. ¿Cuándo escucharon hablar del positivismo? Bueno, entre otras cosas, ¿no? El positivismo es, vos tenés que declarar, bueno, está mal, ¿no? Bueno, tenés que declarar lo que querés que se haga, y si lo declarás y te lo crees, en un momento va a pasar. Bueno, estos de acá estaban haciendo lo mismo. Estaban diciendo, no, porque Dios dice que tal y tal y tal y tal cosa. Y Dios dice, y le proclamaban a la gente y lo empezaron a decir las multitudes porque justamente estaban diciendo lo que querían escuchar. Se hicieron totalmente populares y estaban totalmente convencidos de que Dios iba a responder absolutamente todos, ellos mismos y el resto. Y Dios dice, y el Señor dice, con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Como que Dios confirme lo que están hablando. Dice versículo 7, ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Dios no habla con muchos, pero hablan y dicen, Dios me dijo. Dios me dijo. En el versículo 1, cuando comenzamos a leer, ¿qué parece? ¿Qué dice significativo ahí? Capítulo 13, versículo 1 con Ezequiel, a diferencia del resto de los profetas que estaban allí o en Jerusalén. ¿Qué dice? Capítulo 13, versículo 1. ¿No es que Ezequiel se mandó a hablar un montón de cosas? ¿No es que Ezequiel empezó a decir, no, porque Dios me dijo, etcétera, cuando Dios no le había dicho nada? Es más, Ezequiel no estaba diciendo nada y vino a él palabra del Señor. Viene la palabra de Dios a tu vida primero y la palabra de Dios es la que te guía, te moviliza.
a la que se enciende en tu corazón y no permite que estés callado, sino tenés que hablar, predicar, proclamar la verdad de la palabra. Es más fuerte que nosotros mismos. Ahora no sale del corazón, sino que la palabra que nosotros hablamos viene de Dios, viene de su palabra, no de la nuestra ni de la intención del corazón. Hermanos, también nosotros todos tengamos cuidado cuando hablamos con otra persona, cuando incluso damos consejos. ¿Qué tipo de consejo damos? Si no está alineado con la palabra de Dios, es mentira. No, a vos te conviene esto y el otro y el otro. Ajá, puede sonar muy lindo, muy bueno. ¿Se ajusta a la voluntad de Dios, a lo que dice la palabra de Dios? ¿O no? Porque si no se ajusta al propósito, a la voluntad de Dios, que es perfecta, entonces es una adivinación, es mentira. Y ninguno de nosotros queremos actuar de esa manera. Ninguno de nosotros. ¿Por qué hay lugares que son muy populares y la gente se agolpa por entrar? ¿Y por qué hay otros lugares que no son tan populares? O congregaciones o iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted? ¿A dónde van a correr las multitudes? Si yo esta mañana montara un show aquí adelante, y a este show me refiero, vení Ángel, a ver quién más, Leo, Ariel, bueno, vengan, por orden, vamos a empezar a tirarle palabras a cada persona, algo específico para cada uno. A ver, la hermana que tiene el suéter rosa. Señor, me está mostrando una hermana de suéter rosa. Bueno. La hermana Silvia, justo. Gloria a Dios. Y entonces, no, porque el Señor quiere tal cosa con tu vida. ¡Wow! Tremendo. Y el domingo que viene hay más, ¿eh? Entonces generamos. Eso lo hace cualquiera. Lo hace cualquiera. Y la gente corre desesperadamente a ver qué me van a decir específico para mí, para el deseo de mi corazón. Me siento... No. Ezequiel era uno de los pocos que quería esperar, escuchar la voz de Dios. Y Dios, ¿qué le dijo? Ahora que están cautivos. Y van a estar cautivos 70 años. Toda la vida. Toda la vida, 70 años. Fíjense, busque la expectativa de vida en aquel tiempo. Toda la vida cautivos. ¿Pero qué querían escuchar esos? De que Dios los iba a liberar, de que iba a destruir a los enemigos y que ellos iban a estar en Jerusalén y que iban a dominar sobre toda la región. Pero la palabra de Dios es: a causa de su desobediencia, a causa de su idolatría, estarán 70 años cautivos en Babilonia. Y esa era la palabra de Dios. Y les dijo: bueno, estén acá, y mientras estén acá, háganse fuertes, busquen mi rostro, acomódense bien, porque van a estar 70 años. Luego sí los voy a liberar. Pero había otros que decían: ya llegó. Dios va a destruir a los enemigos ahora. Y muchos querían escuchar eso. Amén. El deseo del corazón de muchos. Pero no era el propósito y la voluntad de Dios. Pero Ezequiel esperaba la voz de Dios y Dios habló. Y les dijo: estos son como unas zorras. Insensatos. Insensato quiere decir fuera de sí. Están totalmente locos. Porque hay que estar loco, ¿verdad? Para decir Dios me dijo cuando Dios no le dijo nada. Dios nos libre. Porque hay que estar totalmente loco para decir veo estas cosas cuando no veo nada.
Pero no es solo el problema de estas personas, de estos falsos profetas, falsos maestros. El problema también es de los que le siguen. Porque son tan responsables. Una vez un maestro en el seminario bíblico dijo esta frase y yo no me lo olvido más. Dice, cada hombre, cada mujer tiene el pastor que se merece. Ay, no, lo que pasa es que donde voy, esto, lo otro, y hacen todo esto. ¿Y qué haces ahí? Si no se alinea la palabra de Dios, ¿qué haces ahí? Bueno, pero algunos quieren vivir con dibujitos, con vendas mágicas, con... De esta manera, las multitudes corren detrás de aquellos que la Biblia aquí los nombra como insensatos, zorras. ¿Qué dice el versículo 8? Por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Si hay un enemigo que yo no quiero tener, ¿saben quién es? El Señor. Si hay alguien que yo quiero que sea mi amigo siempre, es el Señor. Hay que estar totalmente demente, loco, insensato, para decir que Dios me dijo, cuando no me dijo, porque eso me constituye en alguien que está enfrentado con Dios. Porque Dios dice, yo estoy contra ustedes. Cuando ellos mismos dicen a las multitudes, Dios está a nuestro favor. Jehová es mi guerrero. Oh. Cantan las mismas canciones. Pero cuando abren su boca y cuando predican, predican de su propio corazón. Y quienes escuchan, los que quieren escuchar los deseos de su corazón. Los que quieren andar según la carne y no según el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es contra la carne, contra los deseos de nuestro corazón. Nos confronta, nos duele. ¿Por qué? Porque quiere desarraigar esa vida tan materialista que tenemos, tan mundana, tan pecaminosa. Entonces el Espíritu va contra todo eso y no nos gusta, nos duele. Si alguno alguna vez se ha lastimado mucho y ha tenido que ir a hacerse curaciones, no es nada agradable. Cuando va a la enfermería y agarra esas gasas y sobre la herida. ¡Ay, Dios! Pero si no se cura esa herida, se infecta todo. Y después es mucho peor. La palabra de Dios es como esa gasa que está limpiando las heridas, sacando lo que está podrido del corazón, de la mente. Pero ¿qué quiere la gente? No me toques. Tienen la herida y se van muriendo de a poco. Hasta que la infección lo recorre todo, infecta todos los órganos. Y después no hay vuelta atrás. Pero Dios en su amor, su misericordia a través de su palabra, es como esa gasa. Duele. No nos gusta, nos molesta. Pero nos limpia. Mi hijo Tobías ayer me dice, papá, el gato me arañó acá la mano. Y me dice, ¿me puedo poner algo? Y le digo,
No, alcohol no, porque arde, alcohol no, porque... Bueno, andá allá y en la mesita ya tengo un perfume, ponete. Ah, bueno, no es como el alcohol, ¿no? No. Y se puso, pero me arde un montón. Bueno, tiene alcohol, pero no es alcohol. Pero se desinfectó. ¿Pero por qué estás haciendo esto, Señor, en mi vida? ¿Por qué no dejas que vaya corriendo aquellos que me dicen, no pasa nada, Dios va a darte todo lo que querés? Leí una frase el otro día que me pareció tan interesante con respecto a esto también. Es que en el Evangelio de Jesucristo, en ningún momento se nos promete, venga el Señor, que van a tener riquezas, poder, fama, etc. No lo dice. Sin embargo, el que ofreció todo eso, ¿quién fue? ¿Quién sí ofrece todo eso? Satanás. Cuando lo tentó a Jesús, ¿qué le dijo? Si postrado me adorares, mira, te doy todos los reinos. ¿Qué más querés? Todo lo que vos quieras. Entonces, ¿de dónde provienen ese tipo de mensajes? ¿De Dios? Entonces, ojo, cuidado. No porque diga que es pastor, no porque diga que es, bueno, ya dude cuando está diciendo que es profeta, pero bueno, por las dudas. Menos apóstol. Maestro, no sé qué, dude. Cuando le está ofreciendo demasiado. Hay un dicho, ¿no? Conocido, dice, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. ¿Cuántos son santos acá del Señor? No somos estatuitas. Hemos sido santificados por el Señor. Usted desconfíe. ¿Por qué? Porque el Señor justamente lo que trabaja en nuestro corazón, en nuestras vidas, para desarraigarnos de todo lo del sistema. El Señor mismo nos va a estar enredando más en el sistema. No, ya ahí tenemos que tener una alerta. No, ¿cómo es que Dios me está enredando más en el sistema, más en esto, más en el otro, más en aquello, en las riquezas, para tener esto y tener el otro, para comprarme esto y tener, no, uy, bueno, pastor, mire, sabe, sí, yo sé un montón, pero Dios también sabe que eso no es de Él, no proviene de Él. Somos peregrinos, extranjeros en esta tierra. Bueno, había un grupo que cantaba canciones, peregrinos y extranjeros. Esos somos. No tenemos aquí, dice la Biblia, ciudad permanente. Estamos de paso. Pero estos que empezaron a decir, no, todo está perfecto. Ahora Dios peleará por nosotros, nos va a librar en este momento, en este instante. ¿Y qué sucedió? ¿No estaba pasando eso? Y Dios se hartó en un momento, se cansó y vino palabra a un hijo de Dios obediente, Ezequiel, y le dice: Ezequiel, ahora tenés que hablar vos. No, es necesario. Señor, es necesario que hable esto esta mañana, para que me bloqueen en Facebook algunos, para que me pongan manito para abajo en YouTube. Es necesario, porque están mintiendo, porque hablan vanidades, porque son insensatos, porque son como zorras en el desierto, porque yo no los envié. Y el versículo 2 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oigan la palabra del Señor. Oigan, tal vez se arrepientan. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El Espíritu Santo, a nosotros que oímos la palabra de Dios,
nos guía. ¿A qué cosa? ¿A qué nos guía el Espíritu Santo? A toda la verdad. En el libro de Juan, capítulo 16, verso 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces yo pregunto, si hay personas que hablan de su propio corazón y no hablan de la verdad de la palabra, ¿son guiados por el Espíritu de Dios? No, no son guiados por el Espíritu de Dios. Y usted se va a encontrar con algunos cuando usted denuncia este tipo de cosas y va a decir: bueno, no, pero no tenés temor de Dios. Estás hablando mal del ungido. No, no estoy hablando mal del ungido. Simplemente estoy denunciando lo falso. Porque hay que llamar las cosas como son. No son ungidos, son zorras, dice la Biblia. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. El que no tiene el Espíritu de Dios se desvía, desvaría, cae en vanidad, se deja llevar por el mundo. Y como sabe que el mundo ama a lo suyo, le va bárbaro en el mundo. Dice la Biblia también: si fueran del mundo ustedes, el mundo los amaría. Pero por cuanto no son del mundo, el mundo los aborrece. No les gusta este mensaje. Pero el otro mensaje les gusta el mundo. Y por eso corren desesperadamente. Dice también Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. No hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino el Espíritu de Dios que nos hace libres. ¿Saben de qué? De la vanidad de este siglo, del sistema del mundo. Y entonces, ¿para qué nos esclavizamos nuevamente? Cuando lo que nosotros necesitamos simplemente son los recursos necesarios para vivir y para predicar de Cristo. Todo lo demás es ¿qué? Vanidad. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Para que no estemos otra vez en temor. Muchos creyentes aún viven atemorizados de qué va a pasar mañana y del futuro y de las finanzas y de que esto y que el país no sé qué y que el país no sé cuánto y quién va a ganar y que la inflación. ¿Qué? No es mi problema. Ni es tu problema. Volvemos. ¿De quién dependemos? ¿De Dios o del sistema de este mundo? Dependemos de Dios. Por lo tanto, no vivimos en temor, no vivimos desesperados. Sí, nos ocupamos en hacer lo que tenemos que hacer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estamos en un sistema que es imperado por el diablo. Sí, por un tiempo. Ahora, no solamente el Espíritu nos guía a la palabra de Dios, a la verdad, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos ahí en el libro de Josué, ¿cuántos conocen el libro de Josué? Algunos sí.
Josué, capítulo 1. En el verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y ¿qué? Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Solo entonces. Solo entonces. Cuando vos vivas por la palabra de Dios, cuando actúes por la palabra de Dios, cuando vives según lo que Dios quiere que vivas, de la manera que Dios quiere que vivas, entonces todo te saldrá bien, porque todo lo que hagas va a estar en el propósito y la voluntad de Dios. No vas a estar haciendo cosas que no están en su propósito. ¿Cuándo nos salen las cosas mal? Cuando estamos haciendo cosas que no están en su propósito. Nos estamos afanando y estamos invirtiendo tiempo, esfuerzos, energía en cosas que no son precisamente la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Y en medio de todo eso, un montón de cosas nos salen mal. No hace falta que diga amén, pero es así. ¿Qué dice acá? Nunca se aparten. Y medita cuando, de día y de noche. O sea, todo el tiempo, fíjate qué dice mi palabra. Escucha mi voz. Y lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino. Claro, pero hacemos al revés. Queremos prosperar nuestro camino para servir luego a Dios. Y no funciona así. Es de la otra manera. También vamos a leer que en Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: oh Gálatas insensatos. Aparece la palabra insensato también, como estos profetas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué les pasó? Gálatas insensatos. Gálatas 3:1. Para no obedecer a la verdad. ¿Quién los fascinó? No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia de Galacia. Está diciendo: iglesia, ¿qué les pasó? ¿Qué los fascinó para que estén tan enredados en las cosas del sistema para agradar al mundo? Dice además: a vosotros, a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Y por qué habla de crucifixión? ¿Qué significa la crucifixión? ¿Qué significa la cruz? Muerte. Está diciendo: ustedes deberían ya estar muertos para el sistema y están más vivos que nunca. ¿Qué los fascinó del sistema para estar ahí, compitiendo? ¿Quién los fascinó? Para no obedecer a la verdad. ¿A dónde están las prioridades en tu corazón? Y eso estaba pasando. Esta gente, ¿por qué corría detrás de los falsos profetas? Porque les decía lo que estaban esperando. Justificaciones. Pobrecitos, miren lo que está padeciendo. No, pobrecitos nada si eran unos idólatras. Pobrecitos nada si tenían que hacer descansar la tierra cada tantos años y nunca la habían hecho descansar. ¿Saben por qué? Por avaricia. Entonces dijo: bueno, por tantos años de que no hicieron descansar la tierra van a estar cautivos en Babilonia. 70 años. Yo no le voy a decir que guarde el día de reposo. Pero ¿cuánto tiempo estás dedicando al Señor? De tu día. Tiempo
de prepararte, de servir, de estar. ¿Cuánto tiempo realmente? Es un ejercicio que lo pueden hacer, ¿eh? Es decir, a ver, cada día, el lunes, el martes, el miércoles, ¿cuántas horas para el sistema? ¿Cuántas horas para el Señor? Estos habían utilizado, tenían que decir tantos años, labrar la tierra, trabajarla y un año descansar. No solo era bueno para la tierra, sino que durante ese año ellos debían confiar en Dios de que iban a tener los recursos necesarios. Pero ellos dijeron, no, y si no trabajamos, ay, si no hago horas extras, y si no trabajo 4 turnos, ¿a usted, pastor, va a mantener a mi familia? No, la verdad que no. O confías en Dios o no confías en Dios. Es simple. Estos no confiaron en Dios y trabajaron todos esos años que tenían que descansar la tierra. Y ese año era el año para exaltar a Dios, para bendecir a Dios, vivir en confianza en Dios, en fe en Dios. No lo hicieron porque no le creyeron a Dios. Y los trabajaron a todos los años. Hasta que Dios dijo, ¿cuántos años trabajaron? Bueno, ahora los vamos a recuperar. La tierra va a descansar 70 años. Y ustedes se quedan sin el lugar de adoración, que era Jerusalén. Todos a Babilonia. Algunos esperan eso y cuando están en Babilonia dicen, ay Señor, si estuviera por lo menos un día en Jerusalén. Tenían 6 años y uno tiene que descansar de trabajar. No, trabajaban todos. Y ahora lloran por un día. ¿Se entiende cómo somos, no? Somos complicados. Somos complicados. Ay, Señor, si tuvieran que sea una changuita, una cosita. Y después, no puedo. Pero llega un momento, hermanos, que Dios, como es un Dios, que es un Padre, y nos enseña. Bueno, vamos a Babilonia en tiempo a ver qué pasa. Y ahí vas a valorar. Y ahí vas a ver que no estuviste confiando en mí, confiabas en tu propia fuerza. Por eso no dejaban descansar la tierra. Qué tremendo, ¿no? La palabra de Dios. Dice en capítulo 13, versículo 2, donde estamos leyendo. Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Oigan la palabra de Jehová. Dice la Biblia también en el Nuevo Testamento. El que dice que es de él, debe andar como él anduvo. Entonces ahí tenemos que analizar nuestra vida. ¿Estoy andando como Cristo? ¿Estoy realmente viviendo la vida que Él quiere que yo viva? ¿O simplemente le presto un par de minutos? ¿O simplemente le presto un par de horas el domingo a la mañana o algún día de la semana? ¿O vivo comprometido con Cristo? Hay una enorme y gran diferencia. Este versículo también dice que estos hablan de su propio corazón. Y en el capítulo 13, en el verso 7, dice, ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. A veces, hermanos, peligrosamente también nosotros le hacemos decir a la Biblia cosas que no dice la Biblia. Hagamos un versículo. Porque te amé con amor eterno. Ah, amén, entonces estoy bárbaro, genial. Listo.
abrimos versículo y lo acomodamos, lo interpretamos como se nos antoja a nosotros en el momento, como nos viene bien. Sí, es verdad que Dios te ama con amor eterno, pero está escrito ahí en la Biblia para todos. ¿Y cómo saber si estoy en la voluntad y el propósito de Dios? Primero, obviamente, que tenés que buscar al Espíritu Santo, que tenés que estudiar la palabra, que tenés que orar al Señor. Y hay algo muy importante. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? No sirve decirlo de la boca para afuera si no lo vivimos. El Señor es lo primero. Ajá. Si el Señor es lo primero, es tu vida en servicio a los demás. Y cuando decimos a los demás, dice la Biblia, primeramente a los de la familia, ¿de qué? ¿De sangre? ¿Dice eso? No, de la familia de la fe. Antigua canción que dice, qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús, una familia unida, una familia real. Somos una familia en Cristo Jesús. Y obviamente que aquellos que son, además de familiares de sangre, realmente están en Cristo, también son familia de fe. Jesús lo dejó bien claro, aunque parezca un poco así duro, ¿no? Cuando aparecieron la madre y sus hermanos de sangre, de crianza, aparecieron y estaban allí la multitud. Y claro, es típico de los seres humanos, ¿no? ¡Ay, María, la madre de Jesús! ¡Ábranle paso! Pónganle un... Ya desde ahí se arrancaban mal. Una alfombra roja y los hermanos. Maestro, está tu mamá y tus hermanos. Llegaron. Para el mensaje, para todo. Yo me imagino al Señor, ¿no? En ese momento. ¿Ves a estos? Todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi familia. ¿Pero que no amaba a su familia? Sí. Pero dejó una enseñanza. Mi prioridad está al servicio de la iglesia. Y esa debe ser su prioridad en su vida si realmente está en Cristo y ama al Señor. Ojo, por las dudas. Yo sé que usted no piensa eso, pero también hay casos que he conocido de personas que literalmente vivían en todas las actividades de la iglesia. No es nuestro caso porque no tenemos tantas como algunas otras en todo tiempo, pero bueno, estaban en todas las reuniones, en todos los lugares, se iban a los campamentos, se iban a los encuentros, no sé qué, y abandonaban a sus hijos y a sus esposos si eran mujeres y al revés si era un hombre. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que valoremos la familia de la fe y es ahí donde tenemos que servir tanto como cualquier otro familiar que tengamos. Porque a veces hacemos una distribución que no sé de dónde la han sacado, ¿no? Pero ponen, bueno, en primer lugar Dios, que bueno, es raro, como lo manejan, en primer lugar Dios, la familia, la iglesia. ¿No lo vio usted nunca? A veces en un triangulito lo ponen, como un orden jerárquico. Dios arriba, la familia, la iglesia, el trabajo, no sé qué, como que si estuviéramos partidos. No. 2 mandamientos. Amarás al Señor. Él es lo primero, pero el segundo es semejante, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso se resume toda la ley. Iglesia, trabajo, familiares, etcétera, mismo nivel de compromiso, de servicio, de amor. Pasa que se nos ha enseñado muy mal durante mucho tiempo, dividiendo las cosas cuando no estábamos divididos en ese sentido. Nosotros somos una persona en Cristo las 24 horas
Y Dios nos ha llamado a servir en el cuerpo de Cristo, a someternos a las autoridades y servir en función de eso. Ahora bien, como estos hablan de su propio corazón, viven según lo que su corazón les dicta. Y siempre tienen excusas para sujetarse o someterse a la palabra de Dios. Estos no querían someterse a la voluntad de Dios, que iban a tener que estar todos esos años cautivos en Babilonia cumpliendo la voluntad de Dios. No querían, por lo tanto se rebelaron y empezaron a hablar de sus vanidades, de sus locuras, etcétera. Dice versículo 9 en adelante: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. No son hijos de Dios. Ni serán inscriptos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Está diciendo, hablen lo que hablen, digan lo que digan, pero no tienen nada que ver conmigo. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edifica la pared, y aquí que los otros la recubrirán con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. A estos querían a toda costa reconstruir lo que Dios les dijo, no. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que lo hagan caer, y viento tempestuoso los romperá. Y aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con la que recubristeis? Por tanto, así dicho Jehová el Señor, haré que la rompa el viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con todo el lodo suelto, y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Muchos construyen castillos, ministerios mentirosos, pero así como los crearon, van a ser borrados. Todo lo que construyeron, incluyéndolos a ellos mismos. Entonces usted no se deje engañar. Versículo 17: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Ah, no eran los profetas también, las profetizas también. Las hermanas estaban contentas. Ah, no nos toca a nosotros esto. Las mujeres también. Dice, y di, versículo 18, así dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar, ¿qué cosa? Las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Cazan las almas para mantenerse ellos mismos. Interesante, ¿no? ¿Algún parecido con la realidad en este tiempo? Atrapan las almas, engañan a las almas. ¿Para qué? Para mantener así su propia vida. Porque no tienen vida en sí mismos. Están muertos en delitos y en pecados. Mentirosos. Pero cazan las almas. Dice, de mi pueblo para mantener así vuestras propias vidas. Dice 19, ¿y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y de pedazos de pan? Tenían que darle ofrenda. El pacto. Yo te profetizo algo lindo y vos me das cebada.
Yo te profetizo algo que vos quieras y vos me traes un pedazo de pan. Claro, en ese tiempo, en aquel lugar, era muy deseado. Pan y cebada. Matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿Por qué? Porque estos que andan en la mentira, falsos profetas, maestros, y las personas que también están, exaltan al que está haciendo desastres, al que anda en corrupción, en pecado. Y de repente un desastre y es apóstol. ¿Cómo es posible? Abandonó la familia, anduvo haciendo brujerías, hechicerías, se fue con otra mujer. Ahora es apóstol. Apóstol. ¿Por qué? Porque dan vida a los que no deberían vivir. Lo dice la palabra de Dios, mintiendo a mi pueblo. Igual, la pregunta termina de una manera muy interesante, ¿no? Fíjese ahí, versículo 19. Mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Ojo con escuchar las mentiras. No escuche la mentira. Sea sabio, pídele a Dios discernimiento de espíritu para discernir los espíritus, si son de Dios o no. Y dice, y matan a los que no deben morir. Está lleno de críticas ahora por todas las redes acerca de los que predican la verdad de la palabra de Dios, tal y como está escrito. Les bloquean el Facebook, YouTube, varios pastores, teólogos conocidos, los bloquean, los sacan de las redes. Pero estos, como dice el dicho, ¿no? Levantá una baldosa y salen 10, 20. ¿Por qué? Porque el sistema los ama, el mundo los ama. Pero hacen morir, tapan, quieren que se callen los que hablan la verdad. Dice versículo 20, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, y yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y liberaré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto, mire lo que dice, entristecisteis con mentiras el corazón de ¿quién? Del justo. Bueno, se refiere a varias cosas, pero una de ellas es esta. El justo en algún momento padece situaciones, padecemos, porque lo dice la Biblia, ¿no? Afrentas, dolor, tristezas en el mundo. ¿Y sabe qué nos dicen estos? Es porque no estás en la nueva unción. Porque en la nueva unción te va todo bien, te va todo maravilloso, no tenés ningún problema, te enriqueces. Y el justo se siente oprimido, aprisionado, como el rey David. Señor, ¿cómo es posible? Estos son un desastre, andan en la mentira, en adivinación, en tanta cosa y les va bien. Y yo, que amo tu palabra, me pasan de todas cosas. Hasta que el salmista dice, hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Como lo estamos leyendo acá. Esos muros van a caer junto con aquellos que andan en la mentira.
Dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, el cual yo no entristecí. Y fortaleciste las manos ¿de quién? Del impío, para que no se apartase de su mal camino. No pasa nada, está todo bien. Dios te ama igual, así como estás. Fortaleciste las manos del impío. Y el justo que fue dijo, no, pero esto está mal. Está en pecado, se tiene que arrepentir, tiene que haber verdadero arrepentimiento. No, cállate, vos no hables. Fortaleciste las manos de los impíos para que no se apartasen de su mal camino, infundiéndole ánimo. Dale, sigue así, no pasa nada. Con mentiras engañan a las multitudes. Pero ¿qué va a suceder? Dice versículo 23, por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Hay un límite para eso. Hermano, usted no se inquiete. Y dele gloria a Dios incluso en las tribulaciones y los padecimientos. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque estoy en la verdad. Gracias porque estoy en Cristo. Gracias porque amo tu palabra y no quiero apartarme de ella ni un poquito, Señor. Gracias. Y continúa hablando la verdad, y aunque vengan multitudes y super mega archiministerios se levanten y puedan decir de usted, no, pero vos sos un religioso, pero vos sos un ortodoxo, perteneces a la iglesia antigua, sí, gloria a Dios. Es tiempo, hermanos, que nosotros nos mantengamos firmes. ¿Por qué? Porque llegado el tiempo, la palabra de Dios se va a cumplir. Y van a caer todos esos sistemas avergonzados y nosotros reinaremos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al hermano, ánimo hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor nos bendice y va a añadir a la iglesia a todos los que han de ser salvos. Y algunos van a ser arrebatados de esos sistemas que están con las vendas en los ojos, pero el Señor es más poderoso y Él los arrebatará para traerlos a su reino. Amén.